Isn't Jesus wonderful? ¿Cuántos creen que Jesús es precioso? If you would stand up with me, ¿Pueden pararse por un momento? and let's ask the Lord to open up our eyes and ears to what He would have us to see today. Y hagamos una oración y pidámosle a Dios que abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poder recibir lo que Él tiene para nosotros. Father in heaven, we come to you right now, Padre en los cielos, venimos a ti ahora mismo and we ask you for a spirit of revelation, y te pedimos por espíritu de revelación, that you would open up our eyes, que tú abras nuestros ojos, give us an ear to hear que nos des oídos para oír what you would say to the church today. lo que tú tienes que decirle a la iglesia el día de hoy. We submit ourselves to you Nos sometemos a ti in everything, en todo, in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden tomar asiento. Gracias. Pastor Kurt has been teaching you on the importance of the local church. Bueno, el pastor Kurt estuvo enseñando en la primera plenaria con respecto a la importancia de la iglesia local. And the reason he calls it local church and not just the church abroad Y la razón por la que él utiliza la frase iglesia local y no solamente la palabra iglesia de manera global is because you matter to the Lord. es porque tú eres importante para el Señor. And what you do Y lo que matters. tú haces importa. The things that you do here in this local region Las cosas que tú haces en esta región local or in the local region that you're from o donde tú estés, de donde tú estés viniendo a esta conferencia. the results of that reach into eternity. Escucha, los resultados de lo que tú haces donde tú has sido plantado van a afectar la eternidad. And so as Pastor Kurt expressed already, Así que, así como el pastor Kurt ya lo ha mencionado, it's our desire to strengthen you, es nuestro deseo fortalecerlos a ustedes that you go out stronger than you came in. para que regreses a tu congregación mucho más fortalecido de lo que viniste, With a renewed boldness and confidence in the Lord. con una osadía renovada y una confianza renovada en el Señor. Amen. Amén. All right, let's go over to 1 Timothy chapter 3 and verse 15. Vamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. And we'll just start in the same text. Y vamos a empezar en el mismo pasaje que estábamos viendo. And there's a number of things we can learn from this verse. Y quiero que sepan que hay muchas cosas que podemos aprender solo en este versículo. And we'll look at a couple of them. Y vamos a analizar durante esta sesión pues un par de estas cosas. In verse 15, El versículo 15. but if I should be delayed, I have written so that you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, the column and foundation of the truth. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. So we see immediately in this verse that God has a house. Ahora, inmediatamente lo que vemos en este pasaje es que Dios tiene una casa. Put up, if you would, on the screen 1 Corinthians 6:19. Si pudiéramos poner en la pantalla Primera de Corintios 6:19, And I want you to see a difference between God's house and the individual temple of God. quiero que veamos por un momentito la diferencia entre lo que es la casa de Dios y lo que muchos consideraban el templo. Because as Pastor Kurt already explained, Porque el pastor Kurt ya lo explicó, some people are confused on this. mucha gente se confunde en ese aspecto. So in 1 Corinthians 6 in verse 19, En 1 Corintios 6:19, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? So the individual person we see is the temple of God. Así que nosotros, como nos vemos como personas individuales, dice aquí que somos el templo de Dios, Which is different than the house of God. que es diferente a la casa de Dios.
Let me say it this way. A cup of water in the ocean are both water. Déjame decirte de otra manera. Un vaso de agua en el océano representa que ambas son agua. Both water, but two very different things. Ambas son líquidos, son agua, pero están en dos diferentes entornos. One is a single cup of water. Una es una taza, un vaso de agua, The other is lots of water. y el otro entorno es muchísima agua. So you as the individual, you are the temple of God. Así que tú como individuo eres el templo de Dios. But when you come together, then and only then are you the church of God. Y cuando tú ahora vienes y te juntas como congregación, ahí es cuando tú te conviertes en la iglesia de Cristo. Now, if you look into the original language, Así que si tú miras en el lenguaje original, the church of God means assembly of God. It's the ecclesia of la God. iglesia de Dios es la asamblea, el conjunto. En el original es la palabra griega eclesia, It is only when people are assembled together that they're the church of God. que solamente toma efecto cuando la gente se junta y ese juntarse provoca ser la eclesia. Temple is individual, it's singular. Ahora entienda que cuando la palabra se refiere a templo, está hablando en singular. Church is plural when a bunch of temples come together. Iglesia es plural, o sea, la iglesia es el juntarse de todos los templos. It is impossible to be the church alone. Y es imposible que usted diga, yo soy la iglesia, y es solo alguien que camina solo. It is only when two or more are gathered together that you become the church. Es por eso que es importante esto que nosotros oímos siempre, donde dos o tres están reunidos, ¿verdad? If we were to have a puzzle, Así que si nosotros miramos, por ejemplo, a un there's rompecabezas, many pieces to the puzzle. este rompecabezas tiene muchas piezas, ¿verdad? But if I take one piece from the puzzle Pero si yo tomo una pieza de este rompecabezas and I present it to you, y te lo presento a ti, I would not say, here is a puzzle. yo no podría decirte, aquí está el rompecabezas. I would say, here's a piece of the Lo que puzzle. voy a decirte es, aquí tienes una pieza de este rompecabezas. It's only when the pieces are together Pero cuando las piezas están juntas in one place en un solo lugar, that I say, here's a puzzle. es ahí cuando yo puedo decir, bueno, aquí hay un rompecabezas. It's the same way with the temple versus the church of Y God. esta es la diferencia exacta entre lo que acabamos de ver con respecto a templo y la iglesia de Dios. And there's something special the Lord wants to do with you when you come together as the church or Y as es the ahí donde assembly. Dios quiere hacer algo especial, cuando estamos congregados y juntados como la iglesia. Do you know who Winnie the Pooh is? ¿Cuántos saben quién es Winnie Pooh? Yeah? No diga el pastor Jaco, ¿ah? Cuidado. What did you say? Don't look at me. You're funny. Chequeando. So Christopher Robin comes home from school and joins Winnie the Pooh. Entonces, todos han visto, creo, esto. Hay un personaje que se llama Christopher Robin y él vuelve del colegio y es ahí donde se encuentra con Winnie Pooh. And Winnie the Pooh says to Christopher Robin, Y Winnie Pooh le dice a Christopher Robin, you are just in time for the best part of the day. llegaste justo a tiempo para la mejor parte del día. Christopher Robin asks, what time is that? Y Christopher Robin le pregunta y le dice, ¿pero qué parte del día es? Winnie the Pooh replies, Y Winnie the Pooh le dice, when you and me become we. cuando tú y yo nos convertimos en nosotros. So when you and me come together, that's when we become the church, the assembly of God. Así que cuando tú y yo nos juntamos o nos juntamos en nuestra congregación, es ahí cuando nos convertimos en la iglesia de Dios.
All right, another thing we can see in this scripture, Y otra cosa que podemos ver en esta porción de la palabra, it says the assembly habla acerca de la asamblea of the living God, y the church of the living God. Volvamos por favor a primera de Timoteo 3:15, porque vamos a ir analizando la segunda parte, ¿ok? La primera parte estuvimos hablando de la iglesia del Dios viviente, y la segunda parte que el pastor quiere analizar es la parte que dice, the church of the living God, assembly of the living God. sí, la iglesia del Dios viviente. Acabamos de ver la casa de Dios. It's important that you are part of a church that's alive. Ahora, es importante que tú seas parte de una iglesia que está viva. Amen? Amén. Even if you live far away from a church like that, be a part of it. Incluso si tú puedes estar en un distrito lejano, te invito a que seas parte de una iglesia viva. God is not dead, Dios no está muerto. so neither should the church be. Incluso de esta manera la iglesia tampoco debe ser una iglesia muerta. All right, another thing we see in this scripture, Otra cosa que podemos ver en esta escritura, I'll just start at the beginning and read the scripture again. voy a empezar nuevamente y leer la escritura otra vez. But if I should be delayed, I've written so that you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, the column and foundation of the truth. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios, la casa de Dios, que es iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Now, there's several things that we recognize here with this word column. Ahora, creo que todos somos familiares y reconocemos esta palabra columna. The church is supposed to be a column, or it's built on a foundation for you to be protected and strengthened in it. La iglesia se supone que tiene que tomar esta función de columna. ¿Y cuál es la función de una columna? Sostener, proteger. We see the church is supposed to have columns in it. Se supone que la iglesia debe de tener columnas. Now, a column is a support system. La columna es un sistema de soporte. What does the column do? Well, it holds up the roof. ¿Qué es lo que hace la columna? Bueno, sostiene el techo. Right? It serves a function and a purpose. Ese es el propósito, esa es su función como columna. And we see in Scripture Y nosotros vemos en la escritura that the fivefold ministry que los 5 dones ministeriales is referred to as columns in the church. hacen referencia a columnas dentro de la iglesia. That people are the columns. Entonces podríamos referir que la gente es también columnas en la iglesia. In fact, we can look at two scriptures very quickly. Vamos a mirar 2 pasajes rápidamente. In Revelations 3:12, Vamos a Apocalipsis 3:12. Jesus said this, Jesús dice esto: "He who overcomes, I will make him a column in the temple of my God. al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. So here we see that a column is people. Ahora, aquí en este pasaje podemos ver que una columna está refiriéndose a una persona. Or in Galatians 2, verse 9, Ahora, vayamos a Gálatas, capítulo 2. it says that James, Cephas, and John were recognized as columns. Dice el versículo 9, y reconociendo la gracia que había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados, que dice, como columnas. So we see these three were columns. Así vemos que acá hay 3 veces la palabra columna. And in the same way, the fivefold ministry today, Y de la misma manera, los 5 dones ministeriales el día de hoy, starting with the pastor, que empieza pues con el pastor, is a column, a support structure in the church. son como columnas y soportes que funcionan operativamente dentro de la iglesia. Now, the church is not about the columns. Ahora, la iglesia no se trata solo de las columnas. You don't go to a building and then go home and think about how amazing the columns were. Por ejemplo, tú vas y visitas una linda casa, una linda infraestructura y no regresas a tu casa diciendo, qué lindas columnas que tiene esa casa.
Yeah, the purpose is not to glorify the columns. No, el propósito no es glorificar las columnas. The columns are serving a visible support structure. Por supuesto que las columnas sirven como una estructura visual que funciona ayudando a sostener. So in Timothy it tells us Pero Timoteo nos menciona esto, that the church of the living God que la iglesia del Dios viviente is supposed to have columns se supone debe de tener columnas that are on the foundation of truth. y que son fundamentos, bases de la verdad. There is a foundation that they're built upon. Son fundamentos sobre los cuales lo demás es edificado. The church is supposed to be a foundation for every person that comes into it. La iglesia se supone debe de ser una base y un fundamento para todos aquellos que pertenecen y congregan. To provide an environment that they can grow in. La iglesia se supone debe ser aquella que provee de un ambiente saludable para el crecimiento. An environment of stability. Este ambiente también debe ser un entorno de estabilidad That will make a difference in their life. que va a provocar una diferencia en las vidas. The church is supposed to bring stability to the region it's in. La iglesia se supone que debe de llevar estabilidad al lugar donde ha sido puesta. It's where people should come to find truth. Por ejemplo, la iglesia en tu localidad es el lugar a donde la gente viene a encontrarse con la verdad. Because that church is built on the foundation of Jesus Christ. Porque se supone que esta iglesia ha sido edificada y fundamentada en Jesús. Jesus is the Word, Jesús es la palabra and the Word is the truth. y la palabra es la verdad. Jesus is that chief cornerstone Jesús es esta piedra angular of the foundation of the church. del fundamento de la iglesia. Amen? Amén. All right, let's look further now, Ahora vamos a avanzar un poquitito más lejos. and let's look at one of the reasons why the church matters. Ahora hablemos acerca de algunas razones por las cuales la iglesia es importante. Let's rediscover the power of the ecclesia. Entonces redescubramos juntos el poder de la eclesía. In Matthew 16 and verse 18. Vamos al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Mateo, capítulo 16, versículo 18. Let's back up to verse 13. Vayamos al 13, ya que estamos en ese capítulo. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets." Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. But you, he asked them, "Who do you say that I am?" Versículo 15, él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesus responded, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father in heaven." Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. So here we see that the revelation of who Jesus is Entonces podemos ver en estos pasajes que la revelación de quién verdaderamente es Jesús came to Peter from the Father. vino de parte de Pedro, pero fue dado por el Padre a Pedro. That Peter did not learn this from flesh and blood, Entonces Pedro no lo había aprendido por carne y sangre en su entorno natural. in other words, En otras palabras, Jesus said, "Peter, you're not smart enough to have figured this out, but God showed this to you." Jesús le dice a Pedro, wow, Pedro, no fuiste lo suficiente inteligente para darte cuenta, entonces Dios te lo reveló. And this is the most important of revelations that you can receive.
receive. Y esta es la más importante de las revelaciones que tú puedes recibir en tu vida. All right, now let's look at verse 18. Ahora vayamos al versículo 18 del mismo capítulo. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will have been bound in heaven, and whatever you loose on earth will have been loosed in heaven. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. So when Jesus looks at Peter and says, "You are Peter," Así que cuando Jesús mira a Pedro y le dice, tú eres Pedro, that word means like little rock, y esa declaración significaba una pequeña piedrecita, or maybe a pebble. de repente esta roquita pequeña. And he said, "On this rock," which means huge rock, like cliff rock. Y ahora él le dice, y en esta declaración, en esta gran roca, He said, "On this rock." en esta roca. Now, what was the rock he's talking about? Ahora, ¿de qué roca está hablando si Pedro significaba piedrecita pequeña? He wasn't talking about Peter. No estaba hablando de su nombre, He was talking about the revelation of who Jesus is. estaba hablando acerca de lo que Pedro había dicho que era una revelación de parte de Dios. Upon this rock of revelation, Y Jesús en pocas palabras está diciendo, en esta roca enorme que es lo que Dios te ha revelado, I will build my church. yo voy a edificar mi iglesia. Who does the church belong to? Entonces, la iglesia, ¿a quién le pertenece? He said, "My church." Es mi iglesia, dice Jesús. He said, "I am the good shepherd." Dice, yo soy el buen pastor. He is the head of the church. Él es la cabeza de la iglesia. You and I are everything from the neck down, Sí, nosotros, tú y yo, podemos ser todo del cuello para abajo, but he is our head. pero Él es nuestra cabeza. It is his church. Es su iglesia. Now he goes on Ahora, sigue Jesús and he said, "I'll give you the keys of the kingdom of y le heaven." dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. And he talks about the authority to bind and loose things. Y lo que está hablando es acerca de la autoridad que le And entrega. that when they bind and loose things, it would be done from heaven. Que cuando Él desate cosas y ate cosas, tiene que ver directamente con el cielo. All right, now let's go back into verse 18, Volvamos al versículo 18. where Jesus says, "My church." Y ahora Jesús en el versículo 18 menciona la frase, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. It's the word assembly. Esta, mi iglesia, conforme a lo que estudiamos hace ratito, es la asamblea. Remember, assembly of temples. ¿Recuerdan que iglesia era el congregarse, la asamblea de distintos templos que somos nosotros? Okay, this word church is often misunderstood. Y esta palabra iglesia muy frecuentemente es muy mal interpretada, muy mal comprendida. Jesus could have said, "I will build my church on my synagogue," but he didn't. Jesús pudo haber dicho en ese momento, voy a edificar mi iglesia en una sinagoga, que era lo que era en ese tiempo lo común. He did not say, "I will build my church on my temple." Jesús no dijo, voy a edificar una iglesia en mi templo. He said, "I will build my church on my ecclesia." Él dijo, yo voy a edificar mi iglesia, y es aquí donde está insertada esta palabra en griego, eclesia. Now, this is the first time that we find the word ecclesia here in the New Covenant. Y esta es la primera vez en la que se escucha y se menciona la palabra eclesia en el Nuevo Testamento. And when something is mentioned for the first time, Y cuando algo es mencionado por primera vez, we need to pay special attention pues tenemos que prestar muchísima atención. because this will give us understanding of how it's being used in the rest of Porque Scripture. esta primera vez nos va a dar el entendimiento de cómo las siguientes veces esta palabra va a ser aplicada. This is the first time Y esta es la primera vez that the word ecclesia que la palabra eclesia was used about a religious people. fue usada entre gente religiosa. This particular phrase was not a religious phrase. Escucha, esta palabra, esta frase mencionada no era una frase religiosa.
The word ecclesia, this is what it means. La palabra eclesía, quiero contarte qué significa. Called out ones. Dice los llamados. It means citizens who were summoned for a purpose. Significa ciudadanos que han sido separados para un propósito en específico. For the purpose to legislate, to govern, and to influence. Para el propósito de legislar, gobernar e influenciar. This word ecclesia is a governmental term. Esta palabra eclesía es un término gubernamental. It was used in Greek society. Esta palabra eclesía se usaba en la sociedad griega. The Romans borrowed the term for their government. Y los romanos tomaron este término y lo adaptaron a su gobierno. It was not used for religious people. Escucha, jamás la palabra eclesía fue destinada para que sea usada en entornos religiosos. This word was used as a group of people who shaped laws and culture. Esta palabra eclesía era usada para un grupo de gente que había sido apartada para emprender algo nuevo. And here at the first mention of ecclesia in the New Covenant, Y aquí, en la primera vez que se menciona la palabra eclesía en el Nuevo Testamento, Jesus borrows a government term Jesús utiliza entonces un término de gobierno to describe his people para poder describir a su gente. that are called out of the world Entonces, esta gente ha sido llamada del mundo to represent heaven's government para poder representar el gobierno de los cielos on the earth. en la tierra. The church is not a religious club. La iglesia no es un club religioso. It's an assembly of kingdom citizens Es una asamblea de ciudadanos del reino. who are authorized Esta gente está autorizada to bring God's will into their territory. para poder traer la voluntad de Dios a su territorio. Remember, we're looking at the importance of the ecclesia in the earth today. Recuerda, estamos estudiando la importancia de la eclesía aquí en la tierra. The local church La iglesia local is the embassy of the kingdom. es la embajada del reino de los cielos. This is why the local church is so important. Y es por esto que la iglesia local es tan importante. Every church is supposed to be an assembly, is supposed to be a embassy of the kingdom of heaven. Entonces podríamos decir que todas las iglesias que esta conferencia estamos nosotros representando deberían de ser embajadas del reino de los cielos. The local church is not just a place to gather together. Por favor, dejemos de creer que la iglesia es solamente un club en el cual nos juntamos de vez en cuando. It's a place to govern in the spirit. Es un lugar en el cual podemos gobernar en el ámbito espiritual. Scripture tells us in 2 Corinthians 5 La palabra nos dice en 2 de Corintios 5 that we are God's ambassadors. que nosotros somos embajadores de Dios. And the local church is the embassy Y la iglesia local es la embajada where kingdom business gets done, donde los negocios del reino se llevan a cabo, where lives are donde transformed, las vidas son transformadas, where disciples are made, donde los discípulos se edifican, where the word is declared, donde la palabra es declarada and where the community is influenced. y donde esta comunidad, la comunidad que está cerca a esta iglesia, es influenciada por este poder. Now the enemy fears a functioning ecclesia. Ahora, ¿sabes a qué le tiene miedo el diablo? A una iglesia que cumple este rol. Remember, the ecclesia is a group of people Recuerda, la eclesía es el grupo de gente who are authorized to bring God's will into their territory. que han sido autorizados para poder traer la voluntad de Dios al territorio o a la zona donde están. And the enemy fears an effective church. ¿Y sabes a qué le tiene miedo Satanás? A una iglesia efectiva que cumple su rol. This is why Jesus said, Y esto es lo que Jesús dijo. the gates of hell will not prevail against the assembly. Y dijo claramente, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hell does not fear religious activity. Escucha, el infierno no le tiene miedo a la gente religiosa.
It fears an actified, unified, governing ecclesia. Le tiene miedo a una iglesia activa y unida. Amen. Amén. Did you know that devils love to go to church? Quiero contarte algo que puede sacarte de tu asiento por un momento. ¿Te gusta? ¿Podrías imaginar que al diablo le gusta ir a la iglesia? Especially if they're religious clubs. Y especialmente le gustan los clubes religiosos. How many times did Jesus cast the devil out of someone in the synagogue? Ahora, ¿te das cuenta en el Nuevo Testamento cuántas veces Jesús echaba fuera demonios de gente que estaba en la sinagoga? What were they doing in synagogue? Ahora, ¿qué crees que estaban haciendo ellos en la sinagoga? Apparently they were comfortable there. Oh, bueno, aparentemente esta gente endemoniada estaba cómoda en las sinagogas. But an ecclesia that's unified and activated and authorized by the kingdom of heaven Pero una eclesía que está autorizada, que está completamente activada por el poder de will Dios, displace the enemy. es esa congregación que desaloja al enemigo de ahí. Now I give you a point of interest here. Ahora, quiero darte, estamos hablando acerca de un punto muy interesante. Back in verse 13 of Matthew 16, En Mateo 16, versículo 13, volvamos a esa parte, what we read earlier, cuando lo leímos al mismo inicio, Jesus and his disciples came to the region of Caesarea Philippi. nos damos cuenta que Jesús y sus discípulos están en una zona que es de Cesarea de Filipo. So this is the place Jesus said the gates of hell will not prevail Ahora, against the church. en esta zona geográfica es donde Jesús menciona que ni siquiera las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. Now there's a reason it happened at that spot. Ahora, hay una razón por la que Jesús menciona esto justo en esta ubicación geográfica. Today, Caesarea Philippi is known as Banis. Hoy en día, Cesarea de Filipo es considerado como Banas. Banos. Yes, the name. El nombre es Banos. It's at the base of Mount Hermon, Está en la base de una montaña and there's a cave there at the base of Mount Hermon. y en esta montaña hay una cueva en la base de esta montaña. This cave is known as the Gate of Hell. Esta cueva en esta montaña es conocida como la puerta del Hades. It's located in a cliff Está localizado en una especie de quebrada just above the city. cerca, ahí en la parte baja de la ciudad. This cave was a place of worship for the Greek god Pan. Esta cueva era el lugar donde la gente de Grecia adoraba a un dios. A fertility god. Es un dios de la fertilidad. It was also a place of worship of Baal, Era un lugar donde se adoraba a Baal and Caesar was worshipped there. y también el César era adorado en ese lugar. It was called the Gates of Hell. Y este lugar geográficamente era llamado la puerta del Hades. Caesar represented government. Ahora, César representa un gobierno. Jesus shows up at the gates of hell of their government, Ahora, Jesús se aparece en esta zona, en este lugar geográfico que es conocido como la puerta del infierno. and he said, my governing body Y él dice, mi cuerpo, mi iglesia, el gobierno que yo tengo, my ecclesia, mi eclesía, the gates of hell estas puertas de este will not infierno prevail against it. no van a prevalecer contra ella. You know, I'm going to stop there. I think the Lord said what he Bueno, wants. el Señor me dice que tengo que detenerme aquí. Muy bien. Let's take a moment and let's quiet ourselves before the Lord. Tomémonos un momento y que sea un momento quieto delante de Dios. And we're going to ask him to take these truths and cement them into our heart. ¿Y por qué no le pedimos en este momento que estas verdades que hemos oído se cimenten en nuestro corazón? Because if you'll remember this one thing, Porque escucha, si tú recuerdas esto que acabamos de hablar, that we together y podrías decir, bueno, nosotros juntos represent the government of heaven. representamos al gobierno de los cielos. We are walking in divine authority Nosotros caminamos
en divina autoridad. And all of hell and all of earth must yield to the name of Jesus. Y todo el infierno y toda la tierra debería de postrarse ante el nombre de Jesús. That I am an authorized representative Piensa en esto, yo soy un representante autorizado, of the kingdom of heaven autorizado por el reino de los cielos, here on kingdom business. aquí, y estoy haciendo los negocios del reino. If you'll remember that, Si tú recuerdas esto que acabamos de hablar, you'll walk differently, you'll act differently out in the street. tú vas a caminar diferente, vas a actuar diferente cuando tú salgas de aquí y camines por las calles. Amen. Amén. Let's pray. Oremos. Father, I thank you for your word. Padre, te doy gracias por tu palabra. Thank you that you gave it to us in written form Gracias, Padre, que tú nos has dado tu palabra en forma escrita, so that we can receive it and eat it. de modo que podamos recibirla y comerla. Thank you for bringing your government to the earth. Gracias por traer tu reino, tu gobierno a esta tierra. Thank you that you've made a way for us to be a part of what you're doing here. Gracias que nos abriste un camino para que nosotros podamos ser parte de este gobierno. Father, bring these truths and cement them in our heart. Padre, que estas verdades se cimenten en nuestros corazones. Give us an understanding and revelation Danos entendimiento y revelación of the authority, de la autoridad, of the power, del poder, of your governing body de tu cuerpo que gobierna aquí. that we represent in the earth. Este cuerpo que nosotros representamos en esta tierra. We thank you for it. Te damos gracias por eso. And we say you're awesome. Y te decimos, Señor, tú eres In asombroso. Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén.